es la importancia que tiene este acercamiento con UTN y concretamente con UTN San Francisco? Bueno, yo como decano, mi política de facultad, entre otras cosas, es la internacionalización efectiva, vale decir, formalizar relaciones que ya existían, humanas, ¿no es cierto?, hacerlas institucionales, pero en proyectos específicos que sean realizables y que sean medibles y monitoreables. Somos ingenieros. Entonces, en ese sentido, era una conversación que hubo con el decano Alberto, sí. Una conversación de hace años atrás en el GDC, Global Engineering Dean Council, y en ese GDC regional hablamos y llegamos a que en algún minuto debiéramos funcionar juntos. Hay áreas muy similares y yo soy de una universidad regional, de la región metropolitana, estatal, dedicada a las ingenierías, y la UTN regional, San Francisco, equivalentes. La cantidad de estudiantes son relativamente también equivalentes, ¿no es cierto? Y el grado de desarrollo también es equivalente. Entonces era interesante y me pareció oportuno además porque para mí la buena noticia era que el proyecto de Ingeniería 2030 en su etapa 1 había sido aprobado por la Corfo, que es la Corporación de Fomento del Ministerio de Economía de Chile, y del Mineduc de Chile. Fue aprobado para que fuéramos a etapa 2, que es implementación. Un hito para una universidad chica, pequeña, ¿no es cierto?, y sin recursos. Ya hemos hablado que las universidades estatales en Chile no reciben o reciben un aporte fiscal residual, ¿no es cierto?, y que es algo que no va a mejorar en el mediano ni menos en el corto plazo. Entonces es necesario estas alianzas estratégicas para que abordemos algunas materias que son en común y que, para no duplicar, ¿no es cierto?, esfuerzos, y estamos más cerca de lo que uno podría pensar, 1 hora y media en avión, ¿no es cierto?, y se puedan abordar esas materias por parte de las dos universidades. Hay áreas que ya hemos empezado a visualizar que pueden ser interesantes en energías renovables, ¿no es cierto?, en sistemas fotovoltaicos, en ciencia de los datos, ¿no es cierto?, data science, y en rediseño de las carreras de ingeniería, que es lo que nosotros estamos haciendo, y que eso significó bajar de 6 a 5 años y medio. No es mucho, pero en el concepto es bastante. Y además con una visión más orientada hacia la innovación, hacia el emprendimiento y hacia que nuestros ingenieros sean mejores seres humanos, que tengan un rol social y una responsabilidad social, dentro de las cuales está en estos días estar en una lucha en la calle. Lógicamente, el estudiante y el ingeniero no solamente es un ser, ¿no es cierto?, robótico, sino que aparte debe ser un ser humano. Entonces, en ese sentido, nosotros como universidad estatal rescatamos el rol social, la responsabilidad social, y se la intentamos dar de la mejor manera a nuestros estudiantes. Exactamente. Lo que se busca, ¿no es cierto?, es acercar a la sociedad a la universidad. En Chile estábamos muy lejos, ustedes están más cerca. Acercar al entorno industrial a la universidad. Ustedes lo hacen, nosotros no lo hacemos. Eso se puede mejorar. En el caso nuestro se puede volver a hacer. Se hacía en Chile hace 50 o 60 años y hoy día no se hace. Entonces necesitamos acercarnos a la industria local. Ustedes están en un sitio estratégico, geográfico, al lado de un parque industrial. Tienen allí muchas demandas y ustedes pueden ofrecer muchas soluciones. Y en algunas de ellas nosotros podríamos venir también a ayudar. Y en el mismo sentido hacia allá, nosotros aprender a cómo establecer los puentes y los lazos de confianza con la empresa, para que la empresa pueda de verdad confiar en que la universidad puede dar una solución eficiente, ¿no es cierto?, en los tiempos que se requieren, y no como antes, que las universidades en Chile por lo menos daban respuesta en 2 o 3 años a algo que le preguntaron hace 2 o 3 años atrás. Entonces, esas son las áreas que yo creo que se van a desarrollar
en este acuerdo entre las dos facultades. Ese es el porqué yo lo enfoco como acuerdos específicos, muy puntuales, un proyecto, 2, 3 proyectos, no más que eso, no 10, ¿no? 1, 2 o 3 realizables, que realmente yo diga, mira, tú y tú, y en esta universidad tú y tú se pueden juntar, ¿no es cierto? Y analizar en ese problema cómo lo enfocamos las dos universidades y le damos una solución y la publicamos. Y funciona. Por lo tanto, se van a subir más gente al carro y van a decir, mira, sí, estos tipos lo saben hacer y lo pueden hacer. El tema de la relación entre la formación del ingeniero y la formación del emprendedor. ¿Es difícil? ¿Se pueden unir estos dos universos? Sí, ¿O no depende de que sea un ingeniero? El emprendedor es emprendedor más allá de la profesión que tenga. Esa es una respuesta que yo no la tengo, y me cuesta visualizarlo. Solo lo que dije en la exposición, ¿no? Que esta es una idea del FMI, del Banco Mundial, por lo tanto no la suscribo, pero me hace sentido, no en la forma que ellos la piden, pero sí me hace sentido en que el ingeniero tecnocrático, esa que es la figura nuestra del ingeniero tradicional y duro, inflexible y sin ductibilidad, es algo que el sistema y la sociedad hoy en día no lo requiere. Requiere un ingeniero mucho más transparente, mucho más dúctil, dispuesto a escuchar el problema, no el autodetectarlo, sino que a escuchar cuál es el problema y a buscar una solución en concordancia con lo que la persona o el ecosistema espera de una solución a su problema. Entonces, dentro de eso, claro, tiene que ser innovador. Me suena muy lógico que sea innovador. Y además de ser innovador en buscar una solución y que esa solución sea ecosustentable, que sea respetuosa, ¿no es cierto?, con el entorno social y que además sea eficiente. Aparte de eso, hoy en día los ingenieros ya no son empleados. La mayoría de los ingenieros hacen ejercicio libre de la profesión, son asesores, así les llamo yo, asesores que desde la casa desarrollan un sistema o en un laboratorio o lo que sea y se lo venden o se lo entregan al que lo requiere. Eso se llama emprendimiento. Entonces, emprendedor e innovación son dos valores deseables, no los más importantes quizás, pero sí deseables que se incorporen, no que eliminen otros, porque necesito que sean buenos ciudadanos, necesito que sean buenos seres humanos, necesito que sean buenos ingenieros, tienen que ser disciplinarmente buenos, pero además no es malo que sean innovadores y que sean emprendedores. Entonces aparecen unas competencias, ¿no es cierto?, básicas, unas competencias disciplinares y unas competencias transversales. Y en las transversales cae esto de la innovación y del emprendimiento. Mi problema, y que obviamente sean líderes. Entonces, mi problema es, ¿quién te enseña a ser líder? ¿Quién te enseña a ser innovador? ¿Quién te enseña a ser emprendedor? Entonces yo diría, a ver, emprendedor, ojalá que Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? No, pero no, si, bueno, seamos reales, ¿quién? No sé quién. No me imagino quién, ¿no? Entonces caemos de nuevo en la misma pregunta. ¿El líder se hace o nace? ¿El emprendedor nace o se hace? No lo sé, no lo tengo tan diáfanamente claro, no lo sé. Espero que se pueda formar y que uno les pueda dar herramientas. Uno a veces se cae en eso, en que uno da las herramientas, las explica, dice para qué son, pero tiene que haber algo más para que la persona las use. Y ahí aparecen todas estas innovaciones, aparecen todas estas ideas de liderazgo, y aparecen todas estos emprendimientos, ¿no? Donde aquel que se le ocurre una forma innovadora de usar la llave francesa para hacer algo, ese tipo va a crear algo y lo va a vender y va a ser un emprendedor. Se junta todo, ¿no es cierto? Y va a ser líder de opinión en esa área con toda seguridad. Entonces, claro, se da. De ahí a que todos mis estudiantes vayan a ser líderes, no creo. Y que todos mis estudiantes vayan a ser emprendedores, no creo. Y que todos vayan a ser innovadores, no creo. Entonces, debe haber algo, ¿no es cierto?, que hasta ahora no lo descubrimos para facilitar, pero no asegurar.
facilitar. Bien. Bueno, lo que es la transformación interna de la facultad es mucho más factible y debiera impactar al país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes a lo mejor sí tienen una queja fundada que las universidades tradicionales tienen una formación tecnocrática academicista, ¿no? Y que el Ingeniería 2030 da una visión distinta, que es formar mejores seres humanos con más habilidades blandas, como hoy día se les llama, ¿no? Que es el liderazgo, el emprendimiento. Ahora, ¿de qué manera hacer que esto impacte a la sociedad mejor? Bueno, nosotros somos el elemento transformador de la sociedad. Yo recibo como universidad, digo, y que es lo mismo que ocurre acá, ustedes reciben jóvenes y los llegan a transformar en ingenieros útiles a la sociedad. Si es que ese además es una buena persona, fantástico, ¿no? Muy bien. Ahora, súmale a eso que la Universidad Tecnológica Metropolitana atiende a un grupo socialmente muy golpeado. Nuestros jóvenes tienen muchas carencias, ¿no? Son jóvenes que vienen de realmente sistemas difíciles, ¿no? De un entorno social difícil. Pero la universidad todavía para ellos es el motor de desarrollo no suyo, sino que de todo su círculo cercano. Entonces, cuando uno de mis ingenieros recién recibido me dice: profe, gracias, porque logré un empleo digno, ¿ah? No soy el número 1 en el país, pero tengo un empleo digno, y mi empleo digno, el primer sueldo como ingeniero recién salido, es equivalente a todo el dinero que gana todo mi grupo familiar, mi papá, mi mamá, mi pareja, mi hijo, ¿no es cierto?, el vecino y la otra vecina. Si yo sumo todo eso, yo gano más, ¿no es cierto?, en el primer mes que salgo de la universidad. Y eso todavía ocurre. Menos mal, aún somos elemento transformador de la sociedad, y es el rol y la responsabilidad social universitaria. Otras universidades en Chile no lo logran. Otras universidades de mucha alcurnia, de mucho nombre, entran estudiantes ABC1, como decimos nosotros, que es una clasificación socioeconómica, ¿no es cierto?, son del grupo más alto, y ellos no logran una transformación. De hecho, muchas veces ni siquiera ejercen en lo que estudiaron, porque les es más rentable seguir en lo que hacen los padres, que no tiene nada que ver con lo que ellos han estudiado, porque son empresarios. O a veces se mantienen en el mismo ABC1, pero no hay un salto. En el caso nuestro sí hay un salto, y esa es la magia que tiene estar en una universidad estatal que atiende, ¿no es cierto?, hay grupos que son un poco más desposeídos que los otros.